Comienza medianoche. Dirige Carlos Enrique Díaz. El periodismo es Set Radio. Once de la noche, 55 minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos, bienvenidos. Comenzamos una nueva edición, un nuevo capítulo de medianoche. Saludamos a todos nuestros oyentes que nos escuchan a partir de ese momento en nuestra plataforma de Spreaker en www.spreaker.com/set-radio. A quienes nos escuchan, a quienes nos siguen ya en nuestras cuentas en Twitter en @setradioco y en facebook.com/setradio Colombia, nuestra fanpage Set Radio Colombia. Tenemos muchas noticias, mucha información desde esta jornada, en este cierre de la jornada en Colombia y en el mundo, como la investigación que se le abrió al general Rodolfo Palomino por el caso de corrupción y también por casos corrupción, seguimientos y también la creación de una red de prostitución. Vamos a tratar esa noticia, vamos a tratar también lo que ha sido la salida del viceministro del Interior. Así que a partir de ese momento vamos con esas y más noticias a partir de ese momento en medianoche. Revisamos titulares, 11 de la noche 56 minutos. Les saluda Carlos Enrique Díaz. Bienvenidos, comenzamos medianoche. Cuando termina el día comienza medianoche. Revisamos titulares ya de las noticias de hoy. Titulares en medianoche. Procuraduría abre investigación disciplinaria contra el general Rodolfo Palomino. Viceministro del Interior renuncia tras conocerse un escandaloso video. Rebajan la calificación crediticia de Colombia, que es negativa por Standard & Poor's. En primer debate fue aprobada la ley de amnistía para presos políticos en Venezuela. Once de la noche, 57 minutos. Comenzamos con la información aquí en medianoche. Pues el procurador general Alejandro Ordóñez anunció que el Ministerio Público abrió una investigación disciplinaria formal contra el general Rodolfo Palomino, director de la policía. A juicio de la Procuraduría, la investigación se basa en tres aspectos fundamentales: posible incremento patrimonial injustificado, presuntos seguimientos e interceptaciones ilegales a periodistas y por la supuesta creación y puesta en marcha de una red de prostitución denominada la Comunidad del Anillo. Palomino tiene muchas investigaciones ante la unidad delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Sobre esta última, la Procuraduría ordenó remitir copia a la Fiscalía. Según Ordóñez, se adjuntó una declaración del capitán Ángelo Palacios Montero y un video que sería una de las pruebas de existencia de la Comunidad del Anillo, y que además involucraría a varios miembros del Congreso de la República en complicidad con algunos oficiales de la policía. Pues a través del siguiente informe vamos a revelar todo lo que ha dado sobre lo que se ha conocido sobre las tres claves de lo que es hoy el escándalo de la Policía Nacional. Este martes, la Procuraduría decidió iniciar una investigación formal contra el general Rodolfo Palomino, basada en tres aspectos: el incremento patrimonial injustificado, presuntos seguimientos e interceptaciones ilegales y la puesta en marcha de una red de prostitución denominada la Comunidad del Anillo.
Esta última estaría relacionada con posibles hechos de proselitismo, inducción en la prostitución y trata de personas de integrantes de la Policía Nacional. Además, involucraría a ciertos miembros del Congreso de la República en complicidad con algunos oficiales de esta institución. Estos hechos tendrían lugar como fundamento de las declaraciones del capitán Ángelo Palacios Montero, quien en el 2012 había denunciado a varios oficiales de la policía y un video que sería una de las pruebas de existencia de la red. Asimismo, uno de los episodios de este escándalo que aún no ha sido aclarado es la muerte del alférez Lina Maritza Zapata, de 21 años, el 25 de enero del año 2006. El reporte de la policía afirma que se suicidó, mientras que la familia dice tener pruebas de que fue asesinada para silenciarla porque está dispuesta a denunciar la comunidad del Anillo. Pero estas son las tres claves para entender el escándalo que hoy tiene en la mira al general Rodolfo Palomino. La red de prostitución en la policía. El video que tumbó al viceministro Carlos Ferro, según la Procuraduría, sería una de las pruebas de la supuesta red de prostitución masculina denominada la Comunidad del Anillo. Hasta ahora, de esta supuesta red de favores sexuales dentro de la institución había denuncias, pero no pruebas concretas. Lo que se puede desprenderse del video es probable existencia de esta red y de su operación en el Congreso de la República entre los años 2004 y 2008. La Procuraduría dice que oficiales de la policía, incluso Palomino, habrían favorecido la existencia de la red. El general responde que para estos años él estaba en México como agregado de la policía en ese país. El alcance de la decisión de la Procuraduría. La investigación formal en contra del general Palomino sin duda compromete aún más su posición como director general, pero se trata de una investigación en la que el defensor del pueblo Jorge Armando Tálora cuestionaba por denuncias de acoso sexual. El procurador no tomó medidas para poder haber optado como una suspensión del cargo. La Fiscalía y la misma Procuraduría adelantan investigaciones por las denuncias por supuestas interceptaciones ilegales contra periodistas e enriquecimiento ilícito. Esas investigaciones hasta ahora no arrojan pruebas contundentes contra el general Palomino. ¿Se va o se queda? Desde el comienzo de los señalamientos contra el general Palomino, el gobierno ha sostenido la tesis de que deben ser las investigaciones de los organismos de control los que definan la continuidad o no del director general de la policía. Incluso el tema de las peleas internas de poder ha sido uno de los factores señalados por el ministro de Defensa como una de las explicaciones a la cascada de señalamientos que han salpicado a la policía. En la medida en lo que anuncia la Procuraduría es una investigación más no una conclusión. El gobierno mantiene el apoyo al general Palomino, pero señalan fuentes de la institución un remesón en la cúpula, que empezó con el llamado del retiro del general Gilberto Ramírez, quien era considerado como contradictor de Palomino. No es un escenario improbable en el mediano plazo. Amanecerá y veremos qué puede ocurrir con la investigación al general Rodolfo Palomino. Bien, y en las últimas horas fue llamado a calificar servicios al general Luis Eduardo Martínez, pues el decreto 262 del 15 de febrero firmado por el Ministerio de Defensa y confirmó que el general Luis Eduardo Martínez, el director de la Policía de Carabineros y excomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, fue llamado a calificar servicios. Aunque el decreto no menciona las causales de su retiro, la salida de Martínez se daba por hecho luego de que la Comisión de Inteligencia de la Policía establecerá en Estados Unidos la autenticidad de documentos de agencias como la DEA en los que paramilitares lo señalan de supuestamente haber favorecido a grupos ilegales. Incluso esa fue la razón por la que el Ministerio de Defensa decidió a finales de este año del año pasado suspender la solicitud de ascenso a Martínez como mayor general. Estos documentos fueron enviados al Congreso colombiano cuando el gobierno tramitaba el ascenso de Martínez, quien inicialmente fue propuesto. Allí se informaba que ex jefes paramilitares presos en Estados Unidos dijeron en entrevistas que el alto oficial supuestamente favoreció a grupos ilegales. Su nombre también habría sido mencionado por el general Mauricio Santoyo, condenado en Estados Unidos por apoyo a ilegales. Vamos a estar muy pendientes ante esta información y ante lo que es el caso del general Rodolfo Palomino. 12 de la noche, 3 minutos. Y pasando a otra información respecto a este mismo escándalo que sacude la policía, pues el viceministro de Interior, Carlos Ferro, renunció tras conocerse el video que para la Procuraduría sería prueba en el proceso. Tras la denuncia publicada por la emisora La FM, en la que se ve al viceministro Carlos Ferro hablando de temas comprometedores con un policía, el ministro del Interior
confirmó la renuncia inminente del alto funcionario. El video, de acuerdo con la emisora, grabado el 1 de noviembre de 2008, cuando Ferro era senador, cargo que desempeñó entre mayo de 2005 y julio del año 2014. Fuentes del ministerio dijeron que Ferro presentará en las próximas horas la renuncia ante el ministro Juan Fernando Cristo y la presidencia. Señalaron que desde meses atrás ya se evaluaba la dimisión de Ferro dentro de los cambios que la cartera de Interior tendrá ante el nuevo rol del postconflicto en el país. En el video se evidencia el encuentro entre el capitán Angelo Palacios y Carlos Ferro, en el que hablan de cómo efectuar una cita sexual. En las imágenes se ve como Ferro va conduciendo por los alrededores del Parque Nacional y de copiloto está el capitán Palacios, quien indaga por las preferencias homosexuales del ex senador de la República. Asimismo, durante la conversación de dos hombres comparten información de sus relaciones personales, así como la confesión de Ferro por haber mantenido encuentros sexuales con otros hombres. Aún así, el viceministro afirma que en ese momento no había tenido relaciones íntimas con miembros de la policía. Este video hace parte de las pruebas en la investigación que adelanta la Procuraduría sobre una posible red de prostitución en la policía, y en este caso y trata de personas de integrantes de la Policía Nacional, conocida como la Comunidad del Anillo. 12 de la noche, 5 minutos. Seguimos con más información. Vamos a estar muy pendientes ante esa noticia. Y en Venezuela, en las últimas horas se conoció, en Colombia, en las últimas horas se conoció la rebaja de la calificación crediticia de Colombia a negativa. Pues la firma calificadora Standard & Poor's rebajó este martes a negativo desde estable el panorama de la calificación crediticia de Colombia, reflejando los riesgos que la posición externa del país puede deteriorarse aún más. No obstante, la agencia calificadora mantuvo la nota soberana en BBB por encima del grado de inversión, por lo que consideró un buen manejo macroeconómico para la actual coyuntura. Standard & Poor's destacó que la actual calificación refleja el historial de políticas fiscales y monetarias acertadas, que combinadas con una mejora importante en las condiciones de seguridad en la última década han generado aumentos en la inversión y crecimiento de la resistencia de la economía ante choques en los términos de intercambio y choques externos. Pero al mismo tiempo aseguró que las perspectivas de crecimiento de la posición externa de Colombia se han deteriorado debido a la actual debilidad en los precios del petróleo. La agencia espera también que la economía del país se desacelere nuevamente este año, lo que frenaría la demanda interna en el 2016. Este es el primer movimiento de una calificadora sobre el panorama de la cuarta economía de América Latina, por lo que analistas no descartan que en los próximos meses Fitch y Moody's siga el camino de Standard & Poor's hacia una rebaja. Pues Colombia ha mantenido el grado de inversión de esa firma calificadora desde marzo del año 2011. Los bajos precios del petróleo, hoy niveles de los $28 el barril, han menguado de manera significativa los ingresos de la nación, situación a la que se une el menor crecimiento de la economía. 12 de la noche, 7 minutos, seguimos con más información. Y en otra noticia, en Venezuela, en el primer debate fue aprobada la ley de amnistía para presos políticos en el vecino país de Venezuela. La Asamblea Nacional, controlada por la oposición, aprobó la iniciativa que busca sacar de la cárcel a 75 presos políticos, entre ellos el líder Leopoldo López y el alcalde de Caracas, Antonio Ledesma. El oficialismo ya advirtió que bloqueará la ejecución de la medida, poniendo un nuevo capítulo de tensión en el choque de poderes que afecta a este país. A tal ley le queda un debate más y la sanción presidencial de Nicolás Maduro, que ya anunció que vetará esta ley para impedir que los presos políticos tengan la amnistía y puedan ser liberados. Pues en este caso, entre aplausos y gritos de libertad, familiares de los presos y el presidente Henry Ramos proclamó la aprobación por mayoría de la ley tras un encendido discurso contra el gobierno que cerró más de 4 horas de discusiones pues en Venezuela. Pues por otro lado, el oficialismo, el diputado Elías Jagua, calificó el proyecto de ley como de amnesia criminal, en el cual, pues por tener la posición la mayoría calificada, se da por descontado que también se evaluará en segundo debate en próximos días. Pero ya para aplicar esa ley se requiere la promulgación del presidente Nicolás Maduro, quien ya anunció que la vetará, en el cual pues a esta ley le espera un largo camino. El gobierno la rechaza al asegurar de beneficiar a terroristas y asesinos, como considera López, acusado de llamar a la violencia en las protestas de 2014 que exigían la salida del poder de Maduro y que dejaron 43 muertes. 12 de la noche, 9 minutos. Seguimos con más información aquí en Medianoche. Continuamos con más noticias.